Es cierto que cualquier historia misteriosa pierde todo su encanto cuando los científicos revelan la verdad. Las intrigas reales de los siglos pasados pueden resolverse con la ayuda de la tecnología moderna, y los cuentos de hadas pueden explicarse con la ayuda de la ciencia. Ahora veremos cómo sucede. Hay un estado llamado Baden en el suroeste de Alemania. Hasta el siglo XX fue un estado soberano. No vamos a estudiar su historia ahora, pero veamos un caso interesante que ocurrió allí en el siglo XIX. En ese momento, Baden era gobernado por el gran duque Karl y la gran duquesa Stephanie. El 29 de septiembre de 1812, la duquesa dio a luz a un hijo, el futuro heredero, pero desafortunadamente falleció 18 días después. Una historia muy triste que generó muchos rumores sobre el heredero sin nombre. La gente susurraba entre sí que una abuela no relacionada, la condesa Louise Caroline von Hochberg, había reemplazado al heredero con otro niño y que el verdadero príncipe estaba oculto de todos en un lugar desconocido. Pero, ¿por qué haría esto Louise Caroline? ¿Por qué Stephanie ya no podía dar a luz a un heredero y uno de los hijos de Louise Caroline podría obtener el trono? ¡Wow! Intrigas reales como en una serie de televisión. Sí, ser un pequeño príncipe en ese tiempo era bastante peligroso. Bien, el heredero del duque Karl falleció o fue ocultado, no se sabe. Habían pasado casi 16 años desde entonces y todos se habían olvidado de él. Pero luego de la nada apareció un chico misterioso de unos 16 años en las calles del lugar que ahora es Nürnberg. Él solo estaba deambulando por la plaza del pueblo. No tenía documentos, ni dinero, ni comida. Estaba exhausto, llevaba ropa sucia y se veía hambriento. Apenas hablaba por falta de fuerzas y con dificultad podía escribir su nombre, Kaspar Hauser. En su mano sostenía una carta sin firmar. Según el contenido de la carta y las palabras del chico, pasó toda su vida en una mazmorra estrecha y oscura de la que nunca salió. Durante todo ese tiempo, fue alimentado y atendido por un benefactor desconocido. El chico nunca vio su rostro ni sabía quién era. Después de eso, de repente, se encontró en el centro de la ciudad. Comenzaron a circular rumores de que se trataba del heredero de Baden, el verdadero que había sido reemplazado. La gente realmente creía que él era el príncipe desaparecido del pasado y buscaba pruebas que confirmaran su teoría. Sin embargo, no había nada más que habladurías al respecto. El tipo tuvo que esperar casi 200 años antes de que apareciera la tecnología que pudiera determinar su identidad. A mediados de la década de los 90, los datos genéticos mostraron que Kaspar Hauser no pertenecía a la línea de Baden, pero luego esas pruebas fueron refutadas. En general, se comenzó una larga serie de investigaciones para determinar el ADN del misterioso individuo. Y solo hace poco, los científicos finalmente pudieron resolver este problema. Utilizaron la tecnología que ayudó a estudiar fragmentos de ADN neandertal. El nuevo método mostró resultados más precisos y sí, resultó que el ADN de Kaspar Hauser no coincidía con el código genético de los miembros de la familia Baden. Los científicos están seguros de que las nuevas tecnologías para analizar material genético ayudarán a descifrar otros misterios históricos. Pero, ¿quién fue Kaspar Hauser? Los científicos no lo saben, ni siquiera se sabe hacia dónde mirar para determinar su genealogía. Ahora es el momento para una historia espeluznante. Escuchen con atención estas palabras. Somos habitantes de la tierra de San Martín, quien es considerado con peculiar veneración en el país que nos vio nacer. El sol no se levanta sobre nuestros compatriotas. Nuestra tierra es poco alegrada por sus rayos. Nos conformamos con ese crepúsculo que, entre ustedes, precede la salida del sol o sigue el atardecer. Además, se ve un cierto país luminoso, no muy distante del nuestro y separado de él por un río muy considerable. Suena como una especie de carta de un cuento de hadas desconocido, ¿verdad?
¿Saben quiénes las dijeron? Un joven hermano y su hermana que aparecieron de la nada en un pequeño pueblo inglés en el siglo XII. Pero lo más extraño era que la piel de estos chicos era verde. Algunas personas piensan que es cierto, otras están seguras de que es solo un cuento. Pero en cualquier caso, es una historia bastante extraña. La historia de los niños verdes de Woolpit. Este evento ocurrió durante el reinado del rey Esteban a mediados del siglo XII en el territorio del antiguo pueblo de Woolpit. En el inglés antiguo sonaba como Wolf Pit, un pozo para atrapar lobos. En 1150, no lejos de ese pozo, un grupo de lugareños encontró a dos niños pequeños, un niño y una niña con piel verde. No podían explicar quiénes eran, ni de dónde venían, porque hablaban un idioma extraño y desconocido. Parecían nerviosos y asustados. Las personas los llevaron a la casa de Sir Richard de Calne. El noble les ofreció comida a sus jóvenes invitados, pero ellos se negaron a comer, a pesar de que parecían muy hambrientos. Murmuraban palabras extrañas y apenas hablaban con Sir Richard. Esto continuó por varios días. Pero luego vieron frijoles verdes en el jardín y comenzaron a comerlos con avidez directamente del suelo. ¿Cuál de ustedes consideraría esta imagen lo suficientemente espeluznante? En serio, parece una escena de película de terror. Un niño y una niña verdes encontrados en una fosa de lobos comiendo frijoles con sus manos directamente del suelo. Según el canon del género, deberían ocurrir eventos más horribles a continuación. El ganado se enferma, las verduras y frutas se pudren, una voz misteriosa susurra en los pasillos, crece moho en el techo y un líquido pegajoso desconocido se filtra a través de las paredes. ¿Qué pasaría si estos niños invocaran a algún monstruo y arrastraran a Sir Richard al inframundo? Afortunadamente, nada de esto ocurrió. Richard trató a los niños con amor y en varios años les enseñó a comer comida normal. Y si crees en los registros de esa época, esto afectó el color de su piel, perdieron su tono verde y se volvieron más saludables. Además, Richard les enseñó a hablar inglés, y cuando les preguntó sobre lo que les había ocurrido, dijeron que no sabían cómo habían llegado al pueblo. Le contaron lo siguiente: solo recordamos que un cierto día, cuando estábamos alimentando los rebaños de nuestro padre en los campos, escuchamos un gran sonido, como el que ahora estamos acostumbrados a escuchar en San Edmundo cuando suenan las campanas. Y mientras escuchábamos el sonido con admiración, de repente, como si nos hubieran absorbido, nos encontramos entre ustedes en los campos donde estaban cosechando. Ya han escuchado el resto de sus palabras al inicio de esta historia. Fue bastante espeluznante, así que Richard llevó a los niños a la iglesia más cercana. Nadie pudo averiguar de dónde habían venido. Durante muchos años, la niña trabajó para Richard y luego se casó. Su hermano desafortunadamente falleció. Casi 1000 años han pasado desde estos extraños eventos, pero parece que los científicos finalmente descubrieron el secreto de los niños verdes de Woolpit. En esa época, el rey estaba persiguiendo a los inmigrantes flamencos en Inglaterra. Algunos de ellos probablemente se ocultaron cerca del pueblo de Woolpit, donde criaron a sus hijos. Una falta de alimento podría haber causado el color de su piel. Al regresar a una dieta normal, esta volvió a la normalidad. Por cierto, ciertos alimentos pueden influir demasiado en tu apariencia. Por ejemplo, si comes zanahorias durante mucho tiempo, tu piel adquirirá un tono amarillento. Si ese hermano y hermana comieran frijoles verdes todos los días, esto podría desencadenar la producción de un cierto pigmento verde. Bien, este misterio está más o menos claro, pero ¿qué pasa con su idioma desconocido? Lo más probable es que hablaran como sus padres, es decir, en su lengua materna flamenca. Por eso los aldeanos no podían entenderlos, y esa extraña historia sobre el lugar donde vivían puede explicarse por una imaginación fértil. Pero sinceramente sería genial si hubiera algo mágico en esta historia. ¿No crees?